ya que por lo menos, si no les enseño más nada, por lo menos les enseñe puntualidad. Y ya eso será un logro importantísimo. Ya iba a cerrar, ya Juan Sebastián entró ya en el minuto 3:30.50. Y ya iba a cerrar la sesión para que no entrara más nadie. Bueno, muchachos, hoy quiero que hagamos dos cosas. Primero, que le dediquemos un tiempo prudencial al taller de escritura académica dedicado al artículo académico histórico crítico. Digo un tiempo prudencial porque, como ustedes saben, vamos a tener dos sesiones para eso. Entonces, quiero aprovechar más hoy para que trabajemos en la recapitulación de las sesiones asincrónicas, ya que me propuse que lo hiciéramos en la sesión pasada, pero como tuvimos un taller bastante intenso de resumen de artículo académico, que yo creo que fue un buen taller, era la primera vez que iba a hacer un taller de resumen, eh, entonces no tuvimos tiempo para hacerlo. En este caso, como básicamente se trata de socializar las instrucciones y aclarar las dudas que ustedes tengan, entonces pienso que vamos a poderle dedicar tiempo a, a estas sesiones previas. Antes que otra cosa, quisiera recordarles que, como les acabo de decir, vamos a tener dos sesiones de taller de escritura académica. El primero, hoy, básicamente, aclaración de dudas sobre las instrucciones, y el otro sería la semana que viene, y para eso sí es necesario que ustedes lleguen a la sesión con determinado insumo. Me refiero básicamente a que, digamos, no sé si esto es una cita apócrifa, pero dicen que Platón decía que a tocar el arpa se aprendía tocándola. Entonces, en este caso, no creo que haya una mejor manera de aprender a escribir artículos académicos que analizando artículos académicos, no precisamente por su contenido, sino por la forma en que están escritos. Entonces, yo les he propuesto que para la sesión de la semana que viene, ustedes lleguen con análisis de artículos académicos relevantes para su objeto de estudio. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes vayan a los artículos que ustedes usaron para su estado de la cuestión y los revisen, pero no los revisen en relación con lo que plantean, sino en relación con su estructura como artículos académicos. Es decir, yo me pararía frente a uno de estos artículos con la guía de instrucciones de cómo escribir el artículo académico al lado. Y estaría identificando en ese artículo las partes que yo les estoy solicitando a ustedes que escriban. Ok, ¿dónde está la pregunta específica? ¿Cómo está escrita la pregunta específica? Hay una hipótesis. ¿Dónde está la hipótesis? ¿Cómo está escrita la hipótesis? ¿Qué verbos se utilizan en la pregunta? ¿Qué verbos se utilizan en la hipótesis? Hay un marco teórico, ¿verdad? Hay un estado de la cuestión. Es decir, que ustedes puedan ver, digamos, ustedes van a escribir algo mucho más rígido que lo que los autores hacen normalmente, ¿verdad? Porque ustedes están en un proceso de aprendizaje. Los autores tienen un poco más de libertad en ese sentido, pero verán ese patrón repetido en varios de los artículos que ustedes han identificado como antecedentes críticos. Entonces, ese sería el ejercicio para la semana que viene, que ustedes lleguen con esos artículos analizados como escritura académica, que puedan identificar sus partes,
que puedan ver el orden en que esas partes se presentan, que aprendan determinadas maneras de decir. Recuerden, hacer investigación en estudios literarios y culturales es básicamente lenguaje. Es aprender una forma particular de lenguaje, en este caso, un lenguaje académico, y este lenguaje académico, digamos, es bastante rígido, es muy normativo. Hay un artículo que está en el curso y que está en la bibliografía precisamente de las instrucciones, que es el trabajo de, hasta cómico suena, Zunino y Muraka. Son dos autores, Zunino y Muraka, se llama El ensayo académico, y ellos hacen un trabajo bastante, a pesar de que no están trabajando con la disciplina de los estudios literarios y culturales, creo que están trabajando con estudiantes de ciencias políticas. Sin embargo, son muy estructurados en cuanto a la elaboración de un artículo e incluyen algo muy importante que ustedes necesitan aprender. Y es que cada actividad intelectual que se realiza en cualquier texto correspondiente a un género académico tiene un corpus verbal distinto. Es decir, hay verbos para discutir, hay verbos para argumentar, hay verbos para analizar. Ya eso está inventado y las listas están y circulan en páginas de internet. Si ustedes ponen verbos para argumentar, les va a salir una lista. Verbos para presentar información, les va a salir una lista. Es decir, que hasta eso ya está previsto. De manera que cuando ustedes estén haciendo determinadas operaciones intelectuales en un texto escrito, esos verbos están denotando e indicando qué tipo de actividad ustedes están haciendo. ¿Verdad? Cuando están verbos para comparar, eso es bien interesante, pero ya está estudiado. Y existen listas hasta en imágenes, estilo así meme. Entonces, los invito a que revisen ese artículo de Zunino y Muraka. Y básicamente, antes de que ustedes compartan las preguntas, comentarios y dudas que ustedes tienen, yo les quiero decir algo muy, muy básico sobre lo que se espera de esta nueva entrega en el curso. Ya ustedes entregaron el estado de la cuestión, ¿verdad? Y además de eso, ya ustedes recibieron retroalimentación del estado de la cuestión, ¿cierto? Y aparte de eso, ya ustedes entregaron también el resumen de artículo académico. Es decir, que el artículo, en este caso, un artículo que tiene no solo un componente crítico, sino también un componente histórico, que es importante, sería, digamos, el resumen de todo este trabajo de investigación y de escritura que ustedes están realizando en este curso, en el cual integrarían el estado de la cuestión revisado e integrarían también el resumen. Creo que lo solicitan, las instrucciones del artículo lo solicitan. Ahora, yo creo que seguramente ustedes se han dado cuenta, algunos por las buenas y otros por las malas, que las formas de escribir en el curso son bastante distintas a formas de las que ustedes estaban acostumbrados. ¿En qué sentido? Yo sé que en muchos cursos, especialmente cursos de semestres iniciales, ustedes trabajan mucho con el comentario de lectura, trabajan con la escritura libre,
a veces trabajan con textos de expresión individual, personal, o máximo llegan a trabajar con el ensayo un texto, como un texto crítico de opinión personal no formalizado. Es decir, un texto donde lo más importante es dar la opinión personal. El ensayo, ustedes saben que es un género que se remonta por lo menos al siglo XVIII. Los ensayos clásicos que conocemos son de ese periodo y tienen que ver como con la escritura individual. Ahora, a pesar de que a veces como por inercia continuamos usando el término ensayo, creo que Juan Sebastián me lo reclamó el primer día de clase o el segundo. No se me ha olvidado, jamás te lo perdonaré. Un ensayo no es lo mismo que un artículo. ¿Ok? El ensayo, como les digo, es decir, ustedes pueden sentarse una noche y escribir un ensayo, en el sentido de que el ensayo es un género de expresión personal, un género en prosa de expresión personal. Ahora, el artículo académico no es un ensayo de expresión personal. El artículo académico funciona, es un género académico. El ensayo, digamos, también es un género, bueno, el ensayo es más un género literario que un género académico. Generalmente es más considerado como un género literario, precisamente por la libertad en el uso del lenguaje. El artículo académico se planea, se organiza, tiene una estructura muy rígida y esa estructura es una estructura de proceso en la cual todas las partes están conectadas las unas con las otras. El artículo académico viene de una tradición cultural distinta a la del ensayo. Viene básicamente de la tradición digamos, de la escritura científica propia de las ciencias naturales. Es decir, casi todas las prácticas que tenemos hoy en día en las ciencias sociales y en las humanidades son transmigración de géneros o prácticas que surgieron inicialmente en las ciencias naturales y que se han ido imponiendo en la medida en que los estudios literarios y otras disciplinas humanísticas han querido tener un espacio en la universidad. Por eso tenemos una estructura tan rígida, ¿ok? ¿Por qué? Porque todas son revistas académicas, todas aspiran a ser reconocidas y ese reconocimiento es más allá de decir, ¡ay, qué buena revista! No se trata de eso, es un reconocimiento formal que tiene implicaciones hasta salariales para las personas que publican en ella. Entonces, cualquier persona que vaya a recibir un trabajo escrito de ustedes, antes de leerlo, va a ver que se corresponda con la estructura formal solicitada. Es decir, antes que la belleza de su letra y de su hermosa prosa, van a ver que tenga la estructura formal. Y si definitivamente no cumple la estructura formal, no lo van a leer, se lo van a devolver. Así funciona hoy en día el mundo de la comunicación científica. ¿Ok? Sobre todo porque hay un exceso de producción académica y la gente tiene que descartar. Y la primera forma de descartar es el que no cumple la forma, pues no lo tengo en cuenta. Entonces, digamos, primero, el título. Los títulos son títulos formalizados, son títulos informativos.
tienen que dar no son poéticos, son títulos que informan sobre el objeto de estudio, que incluyen generalmente, ya sea en el título o en el subtítulo, el nombre del autor y en muchos casos también el nombre del texto que se está estudiando. ¿Ok? ¿Que podemos ponerle un toquecito literario? Sí. ¿Cómo? Por ejemplo, usando citas de los textos que vamos a estudiar. Eso se usa mucho y queda muy bien. Por ejemplo, tener un título con una cita muy breve, que no pase de una línea del texto que voy a estudiar, y luego un dos puntos con un subtítulo donde enuncio las variables que voy a estudiar. Luego tengo que tener un resumen. Ustedes hicieron un primer ejercicio y pronto, creo que para el lunes o el martes, ya tendrán retroalimentación de ese resumen. Ustedes tomarán esa retroalimentación y lo incorporarán como una de las partes iniciales del artículo. También tendrán retroalimentación de las palabras clave. ¿Qué se espera después? Que ustedes tengan una introducción muy breve, me refiero básicamente un párrafo o dos, que sea atractiva al lector, que motive a leer, que llame la atención sobre lo que ustedes están haciendo, lo que se llama, digamos, en periodismo un leitmotiv. Es decir, algo que a mí me diga, uy, qué interesante, algo que asombra, que sorprenda, etcétera. Y luego van a seguir en el orden estructurado que se supone que es un orden lógico que indican las instrucciones. Es decir, vamos a resumir en un texto introductorio una serie de cosas, digamos, que necesita saber el lector antes de entrar a mi análisis. La gente se pone a hacer poesía y a contar del autor y cosas y no han dicho de qué van a estudiar. Lo básico es que usted diga que va a estudiar. La gente quiere saber de qué es su artículo antes que usted haga otra cosa. Entonces, el objeto de estudio tiene que estar muy, muy, muy al inicio de esa introducción. Si hubiera un párrafo así para llamar la atención, posiblemente el objeto de estudio sería el segundo párrafo. O si no se sienten inspirados para ese primer párrafo motivacional, vayan directo a plantear el objeto de estudio. Luego, digamos, el objeto de estudio nos lleva a preguntarnos qué se ha hecho antes que nosotros a ese objeto de estudio. Entonces allí va el estado de la cuestión revisado y resumido. Y al tener ese estado de la cuestión, al tener una noción de lo que se ha hecho antes, entonces podemos pasar con más facilidad a plantear una pregunta que es el resultado de que ya sabemos qué se ha hecho o qué no se ha hecho. ¿Verdad? La pregunta evidentemente tiene que responder al objeto de estudio que han planteado y al título que han planteado. Si el título no se corresponde con el objeto de estudio y el objeto de estudio no se corresponde con la pregunta, hay algo que no funciona bien. ¿Ok? Estamos hablando de que hay unas variables que deben estar en esos tres momentos de su artículo. A veces resulta repetitivo y es un lenguaje que puede tener momentos mecánicos. ¿Ok? Pero dicen que en comunicación hay tres momentos. Primero, anuncias lo que vas a decir. Después dices lo que vas a decir y después repites lo que dijiste. Esas son las tres normas básicas de la comunicación. Para que la gente entienda qué es lo que tú realmente estás diciendo, cuál es tu punto, cuál es tu aporte. Lo anuncias, lo dices y lo repites.
Para eso hay 3 momentos a lo largo del artículo. Luego, bueno, ¿cómo creen ustedes que pueden responder esa pregunta específica? Seguramente pueden basarse en información histórica, podrán basarse incluso en información biográfica, podrán basarse, si quisieran, en una perspectiva teórica. Se me ocurre que habrá algunos que quieran utilizar el artículo de Aníbal Quijano sobre la colonialidad del poder, o el de Miñolo sobre el discurso colonial, etcétera. No es obligatorio. Es como la principal diferencia entre el artículo crítico y el artículo histórico crítico. Es decir, se les ha hecho opcional el tema de la teoría porque hay otras maneras de propiciar el análisis, no solamente la teoría. Luego pasan a una etapa del desarrollo que debe estar posiblemente distinguida con un subtítulo. Pueden poner introducción al principio o no pueden ponerla, pero cuando termine la introducción, el lector debe saber que terminó la introducción y que va a comenzar un momento distinto del artículo, en este caso el desarrollo, el análisis. Pueden poner desarrollo, pero eso suena mucho a composición de sexto grado. Entonces, pueden poner, por ejemplo, una frase relacionada con el título que desarrolle una parte del título o una de las variables que se plantean en el título. Hacen su desarrollo. Aquí es donde está, digamos, la diferencia más grande con respecto a un ensayo, y es que no vamos a presentar opiniones, sino vamos a presentar argumentos. ¿Cuál es la diferencia entre una afirmación y un argumento? Pues el argumento lo que busca es sustentar, digamos, una premisa, mientras que una afirmación no necesariamente requiere de esa sustentación. Hay muchas cosas que nosotros afirmamos y que nadie nos pide que argumentemos. Si nos pidieran que argumentemos, quedaríamos como un zapato porque no tendríamos argumentos. ¿Cómo funciona? Es decir, una afirmación. Ok, este marcador es naranja. Eso es una afirmación. Pero la afirmación no lleva no requiere discusión, ni requiere evidencias. Entonces, para esa afirmación simple de el marcador es naranja, se convierte en una argumentación, yo tengo que primero decir, como plantea el Códice Florentino en su capítulo 13, el marcador naranja, y introduzco una cita. El marcador naranja se utilizó para dibujar los petroglifos náhuatl. Es decir, primera evidencia, cita del texto. Es decir, esa es la lógica del análisis generalmente. Puede variar, hay distintas estrategias retóricas. Es decir, cita del texto. No es su resumen, no es su comentario, generalmente es cita del texto. Pero la cita del texto es solo la primera parte de la evidencia. Es decir, ¿qué me dice esa evidencia? El texto lo dice, no me lo estoy inventando yo. Ese es el primer momento de la evidencia. ¿Cuál es el segundo momento? Que yo voy a analizar lo que el texto dice sobre el marcador naranja. Es decir, paso a un momento de interpretación de la cita. Toda cita tiene que ser introducida y luego analizada.
Hay estudiantes que ponen lo que yo llamo ramilletes de cita, 4 citas seguidas. Eso no tiene ninguna lógica argumentativa. Ok, ¿cómo es introducir una cita? Yo digo, como plantea el Códice Florentino. Ya eso es una introducción de la cita. 2 puntos. Introduzco la cita según las normas APA. Concluyo la cita. Incluyo la referencia de la cita. Párrafo aparte, mi interpretación. Pero mi interpretación no es suficiente para hacer una argumentación. Generalmente no es suficiente. Y es allí donde yo introduzco citas de fuentes secundarias. Es decir, citas que provienen de mis antecedentes críticos, citas que provienen de los antecedentes, de la perspectiva teórica, o citas que provienen de otras fuentes secundarias que yo he identificado durante la investigación. ¿Cómo sería eso? Ya terminé la cita del Códice Florentino. Yo voy a interpretarla. Como bien dice el Códice Florentino, el marcador naranja es naranja porque no es amarillo. Al respecto, plantea Sancho Luz que, y meto la cita de Sancho Luz, que es una fuente secundaria sobre el Códice Florentino. Alguien que ha estudiado el Códice Florentino en el sentido en que yo lo quiera citar. Y cada vez que tenga una cita, se espera que yo haga ese mismo mecanismo. Lo que quiere decir que si ustedes van a tener un artículo de 6 o 8 páginas y que al desarrollo le van a dedicar aproximadamente 2 páginas con 3 citas del texto primario, ustedes tienen el artículo. A muchos nos entrará la ansiedad. Ay, pero se me quedan muchas cosas por fuera. Yo lo sé, lo he vivido. ¿Ok? Pero no es el primero ni el último artículo que van a escribir. Pero cada uno de esas citas tiene que tener una introducción, tiene que tener una interpretación y tiene que tener una evidencia argumentativa que lo complemente. Y evidentemente después tenemos que ir conectando una cita con otra cita con otra y concluir algo que sea lógico al respecto. Es decir, es una, ya te doy la palabra, Nicole, es una cosa muy estructurada donde cada párrafo lo ideal es que diga en su primera oración de qué trata y que al final haga una mini conclusión del párrafo. Básicamente estamos hablando de un tipo de escritura argumentativa. ¿Ok? Es un trabajo argumentativo. Nicole. Profe, tengo una pregunta. No sé si no sé, son mis perros que están peleando hace rato. Lo siento. No sé si es una pregunta muy tonta, pero... Déjalos que ladren, que a mí no me molestan. Se sienten lejos. Están peleando, son 2 huskies que se están peleando. Usted estaba explicando que, ok, lo de la cita, nuestra interpretación y una cita apelando a otro antecedente que lo sustente. Pero si, por ejemplo, nosotros tenemos una cita a la que nosotros le hacemos una interpretación, digamos, particular o diferente, o que no encontramos como que otro autor sustente de la misma manera lo que nosotros estamos diciendo, ¿hay algún problema con, bueno, es una nueva interpretación, también es válido, supongo, ¿cierto? Bueno, encontrar nuevas interpretaciones, especialmente en estudios coloniales, es un poquito difícil, Nicole. Pero evidentemente tampoco es tan mecánico que a cada cita le vamos a encontrar algo. ¿Qué puede suceder? Que lo que planteemos no sea para apoyarnos, sino lo que planteamos sea una discusión de algo que se ha dicho antes. ¿Verdad? Eso también es bastante común. No para todas las citas necesariamente no vamos a tener una evidencia. Se espera que tengamos la mayor posible.
Si no tenemos ninguna, evidentemente no va a ser un texto argumentativo. Pero no es algo como que se pueda contar, de que hay 3, 3 y 3, así, no funciona así. ¿Ok? Uno puede ver qué trabajo está bien argumentado y qué trabajo está lleno de afirmaciones vagas y generales que no están demostradas. Y de hecho, fíjense, aquí se trata más que todo de seguir digamos, las características de los géneros académicos. Aquí lo que estamos aprendiendo es a trabajar con distintos géneros académicos. Y con subgéneros académicos. Es decir, un estado de la cuestión es un estado de la cuestión y hay una manera de escribirlo y usted puede revisar un libro de ingeniería mecánica, uno de matemática, uno de física y uno de biología y en todos le va a explicar cómo se escribe el estado de la cuestión igual, ¿verdad? Porque hay una retórica para escribir un estado de la cuestión que es propio de una metodología y de una epistemología determinada. ¿Qué problemas vi, por ejemplo? Algunos se creyeron que era un ensayo, no lograron interpretar las instrucciones, que son muy detalladas, y escriben un pseudo ensayo y empiezan a citar la novela o el texto y hacer análisis de los personajes, y eso no es lo que se espera de un estado de la cuestión. Hay otro momento para hacer eso, es el artículo, ¿verdad? Entonces, no solo es la calidad de lo que ustedes digan, lo he dicho antes, y no es solo el nivel de análisis literario o histórico, que es importante, maravilloso si lo hay. Lo importante es que ustedes se vayan de este curso sabiendo escribir un estado de la cuestión para un trabajo historiográfico, que se vayan sabiendo escribir un resumen y que después en los cursos que son de literatura puedan hacerlo de esa manera. Se los pidan o no se los pidan, pero que ustedes demuestren que lo pueden hacer. ¿Ok? Es decir, la escritura académica no hay posibilidad de expresar a nivel profesional un resultado investigativo si no es a través de un conocimiento de los géneros académicos, de su formalidad, de lo que requieren en cada caso. ¿Ok? ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Profesor, yo tengo una pregunta sobre la introducción, sobre el punto del contexto, que entre paréntesis dice en relación con el estado de la disciplina, el problema o la realidad. Eh, Estoy un poquito como azul con, digamos, con qué vamos a abordar en ese punto del contexto, o sea, a qué nos referimos cuando vamos a hablar del contexto en nuestra introducción. Ahí en la introducción hay dos elementos que pueden resultar confusos y de los que no hemos hablado antes. Uno es el del contexto y el otro es el del mapa de los argumentos, que es el último punto de la introducción. A ver, fíjate que, digamos, yo les he dicho a ustedes que la perspectiva que estamos asumiendo en el curso básicamente está vinculado a lo postcolonial, es decir, la lectura postcolonial, que es la relación de las estructuras o de las producciones culturales coloniales con el presente, ¿verdad? Entonces, cuando habla específicamente de contextos de la realidad, muy posiblemente está hablando del presente. Pero si lo vemos en su totalidad, digamos, se parte del tema. El tema es lo más general. ¿Ok? Es decir, voy a trabajar sobre la multiplicidad autorial en el Códice Florentino
como estrategia de validación de la memoria histórica. Eso lo voy a hacer desde, desde el campo de los estudios indígenas, de la cultura nahuatl del siglo XV, en la cual se ha planteado tal y tal cosa. Considero que esta lectura puede llegar a, a conectar esa multiplicidad de autores con el género testimonial, oral, contemporáneo de las poblaciones desplazadas de la zona de los Montes de María en Colombia, que han sido sometidas al mismo proceso de destrucción de su memoria histórica. Es decir, no creo que haya una norma para eso, ni creo que haya tampoco que haya una sola manera de hacerlo, pero se trata de ampliar un poquito el tema, más que todo, antes de entrar a profundizar, porque después va a haber una parte para el problema y después va a haber una parte para la perspectiva teórica, que recuerden, aquí lo dice, es opcional. Hacer lo que a veces se denomina como la historia del problema, o una especie de justificación de qué importancia tiene hacer una cosa como esa. Sería darle un poco más de contexto al tema, es decir, podríamos plantearlo de otra manera. En los estudios indígenas sobre el Códice Florentino siempre se ha insistido en la multiplicidad de voces autoriales en el texto nahuatl traducido al español por Bernardino de Sahagún, pero sin embargo se ha prestado poca atención a la parte pictográfica del manuscrito. Considero que este podría ser un punto novedoso de investigación que voy a desarrollar en este artículo. Asúmelo como un poquito ampliar el tema sin entrar todavía a desarrollarlo en las secciones ya más formalizadas o por qué es importante hacer lo que vas a hacer, o qué hay de novedoso en hacer lo que vas a hacer, ¿verdad? Darle un poquito de contexto al problema, un poquito de contexto al tema de investigación. Y luego, fíjense que la introducción termina con lo que yo denomino mapa de los argumentos a desarrollar. Y lo remito precisamente al artículo de Zunino y Muraca para identificar expresiones de organización del discurso. ¿Tienen idea de lo que es eso? ¿Qué tendrían que hacer en esa parte? ¿Lo han escuchado antes? Juan Sebastián. Profesor, yo no lo he escuchado antes, pero intuyo que quizás es algo que no, pues que a mí me han mencionado, es más, creo que es algo que el profesor Emiro nos ha planteado, sino que no utiliza el concepto de mapa de los argumentos a desarrollar, que es quizá plantear, digamos, quizá como en lo que nosotros nos vamos a apoyar para hacer lo que vamos a hacer, o sea, quizá dar como unos primeros indicios de lo que vamos a decir. Y aquí se me con el computador. Pero sí, o sea, nos hablaba, por ejemplo, él siempre en la introducción de unas etapas en las que teníamos que decir qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, etcétera. Y pues cuando habla de un mapa del desarrollo de los argumentos, yo pienso que tenemos que darle al lector quizá un indicio de, bueno, qué es lo que vamos a decir, en qué nos vamos a basar.
Algo similar quizá a la metodología, pero no tanto. Digamos, la introducción, como su nombre lo dice, es para introducir el artículo. Cuando termina la introducción y comienza la segunda, digamos, la segunda parte del artículo, que es el desarrollo, donde cambia la dinámica, donde cambia la retórica, donde cambia la estructura y lo que se hace es distinto a lo que se hace en la introducción, se requiere un momento de conexión. Y ese momento de conexión se trata de esperar que usted anuncie cuál va a ser la estructura de su desarrollo, es decir, qué cosas usted va a analizar en el desarrollo. Es decir, cuando ustedes terminan de plantar la introducción, dicen, bueno, entonces, a continuación, me dedicaré, perdón, al análisis de las representaciones pictográficas en el Códice Florentino, la multiplicidad autorial y la diferencia entre el manuscrito y el libro de Sahagún publicado 3 siglos después. Eso, ya anuncien qué temas van a desarrollar. Generalmente esos temas deben vincularse a las variables que han incluido en el título, en el objeto de estudio y en la pregunta. Y no tienen que decir que van a escribir unas conclusiones porque eso no es opcional. Se supone que deben escribir unas conclusiones. Entonces no digan, y voy a escribir unas conclusiones. No, no digan eso. Sino digan por lo menos qué estructura de análisis va a tener. Es una oración, 2 oraciones. Algo muy elemental, pero que, es decir, en el sentido de anunciar primero lo que van a hacer, después hacerlo y después repetir. Para que la gente sepa con claridad qué esperar. A veces nos enredamos mucho con la escritura y la gente necesita saber de qué nos van a hablar para poder parar la oreja. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta sobre las instrucciones? Eso es un no. Juan Sebastián y luego Yadili. Profesor, yo de las instrucciones no tengo más preguntas, pero quisiera quizá poder plantear una duda más adelante sobre, digamos, mi caso personal de Lo mi puedes proyecto. hacer ahora mismo, lo puedes hacer ahora. Eh, pero no sé si quizá Yadili tiene una duda todavía de las instrucciones, entonces como para no Bueno, ir y volver. escuchemos primero a Sí, Yadili, te escuchamos a ti. bueno, es sobre el estado de la cuestión, que hay que colocarlo revisado y resumido. Pero ¿debemos colocar todo el estado de la cuestión o podemos omitir, por ejemplo, la conclusión? Yadili, la conclusión es la parte más importante del estado de la cuestión, porque implica el balance de lo que has revisado y cómo eso orienta el trabajo que tú vas a hacer. Si le quitas las conclusiones, pues ya no es un estado de la cuestión. Digamos, no es algo que pueden resolver cortándole un pedazo. ¿Ok? Se trata de resumir la escritura. Y si habían resumido un artículo en 4 líneas, ahora el resumen tiene que estar en 2. ¿Verdad? ¿Contesto tu pregunta? Sí, era eso, gracias. Ok. Juan Sebastián. Listo, profesor. Mi pregunta tiene que ver con, digamos, A mí me ha costado quizá como no delimitar, pero sí como ubicar mi proyecto de investigación en los distintos conceptos como tema, objeto de estudio, etcétera, que al final lo que hace es como partir de lo general a lo específico. Y yo tengo claro mi objeto de estudio, es decir, eso sí lo tengo muy claro que son los objetivos del texto
introduzco mi texto de estudio, que es Infortunios de Alonso Ramírez, de Carlos de Sigüenza y Góngora, los objetivos del texto en el marco de las disputas interimperiales. Ese es mi objeto de estudio, pero entonces cuando voy a referirme al tema, eh, o sea, siento que cuando voy a hablar de mi tema voy a hablar de los objetivos del texto y que, lo, y que mi objeto de estudio lo que tiene es la especificación de en qué contexto lo estoy estudiando o en qué marco. El tema es más general que cualquier otra cosa. Te voy a poner unos ejemplos. La educación de la mujer en el siglo XVIII. Eso es un tema, ¿verdad? El empleo del diálogo en la narrativa del siglo XIX. ¿Tú puedes hacer un artículo sobre alguna de esas dos cosas? Pues si lo haces sería algo súper extenso porque son muy generales. Entonces no sería un artículo. Es decir, precisamente esa es la característica de los temas. Y cuando uno parte del proceso de delimitación de un proyecto de investigación, generalmente parte de temas. Uno lee un texto y uno dice, bueno, sobre este texto puedo escribir tal cosa, o esta otra, o esta otra, o esta otra. Saco 3 o 4 posibilidades. Así, generales, porque es mi primera lectura, porque no he leído antecedentes, porque no he profundizado. Entonces yo luego, con cabeza más fría, miro esas 4 posibilidades y digo, sí, pero esta implica tener una bibliografía que no tengo, la descarto. Esta otra no me llama tanto la atención, la descarto. Me quedan las 2 finales, la última me gusta más. Priorizas temáticamente y luego que priorizas, la relación entre el tema y el objeto de estudio es la delimitación del tema. Entonces, si el tema era la educación de la mujer en el siglo XIX, pues entonces mi problema puede ser la educación religiosa de las mujeres criollas en la ciudad de Lima a finales del siglo XIX. Nicole, ¿te suena? Me ¿Verdad? suena, pero no me sirve. ¿Cómo? Me suena, pero no me sirve. Te suena, pero no te sirve. Ok. Entonces, si ves, es decir, ahora, ¿cuál es el problema que yo veo siempre? Que los estudiantes se olvidan de que el tema es una oración. El tema es una oración completa. El tema no puede ser prostitución femenina, eso no es un tema. ¿Ok? ¿Y cuál es la importancia del tema? Algunos autores llegan a decir que el tema, si lo convertimos en pregunta, es la pregunta específica. Entonces, la formulación del tema es muy importante. Por ejemplo, para alguien que ustedes no conocen, un sobrino que yo tengo, la representación de los conflictos interimperiales en la segunda mitad del siglo XVIII, o la representación de los conflictos interimperiales entre Inglaterra y España en las colonias de América y Asia en la segunda mitad del siglo XVIII. Eso es un tema. Si tú coges y dices esto, ¿cómo se representa en el libro o cómo se representan los conflictos interimperiales entre Inglaterra y España en la segunda mitad del siglo XVIII en el libro, ¿cómo que se llama? Que se me olvida. Infortunios de Alonso Ramírez. Infortunios de Alonso Ramírez, de tal año, de Carlos Sigüenza y Góngora. ¿Ves? Lo único que hay que ponerle el cómo. Pero el tema, digamos, resulta estructural.
tú podrías hacerlo mucho más específico. Podrías limitarte en el problema solo a los conflictos por ejemplo, en Macao, los conflictos en Asia, o la piratería, o los conflictos o la toma de rehenes, esclavos. Es decir, esas son maneras de delimitar ese tema. No sé si respondo a Profesor, tu y pregunta. ahí sí, la verdad ya tengo mucha más orientación para plantear ahora el tema. Pero entonces, o sea, con ese ejemplo que usted dio, digamos, lo que extraigo de mi objeto de estudio, ¿cierto? Yo tengo mi objeto de estudio formulado, lo que extraigo es el tema de los conflictos interimperiales. Y eso lo traigo al tema como la representación de los conflictos imperiales, etcétera. Si yo, tal como usted hizo, que el tema se puede, digamos, plantear como la pregunta de forma muy sencilla, no me dejaría eso por fuera, digamos, mi variable de estudio, que son los objetivos del texto. No, porque, bueno, para serte sincero, a mí nunca me ha quedado claro qué es lo que tú quieres decir con los objetivos del texto, y ya eso lo hemos hablado, ¿ok? Entonces yo te invitaría a pensar más sobre eso. Pero, digamos, el objeto de estudio o la pregunta específica lo que hace es delimitar geográfica y temporalmente el tema. Por un lado, delimitar geográfica y temporalmente, pero también puede implicar una delimitación de variables, en el sentido que conflictos interimperiales, eso es grandísimo. Hay muchas manifestaciones. Entonces, la piratería era un conflicto interimperial. La toma de barcos, los secuestros, la, el robo de esclavos de propietarios de otro imperio, el robo de mercancías, el contrabando, la ocupación de territorios coloniales de otros. Fíjate, todas las variables posibles. Entonces, tu objeto de estudio requiere concretar unas variables que sean observables en tu texto a través de evidencias, citas que tú vas a obtener a través del análisis. Entonces, es decir, cuando tú hablas de los objetivos del libro, tú asumes que hay alguien que tiene una intención y tú no puedes acceder a las intenciones. Entonces, yo trataría de primero ver qué se describe y de entender lo que se describe en una lógica política de ese momento. ¿Verdad? Es decir, podrías tener unas hipótesis, porque Sigüenza y Góngora lo que quería escribirlo, porque el virrey lo quería patrocinar, o por qué le servía, cómo ese libro le podía servir a España, cuál es la imagen de los ingleses que da, ¿me entiende? En ese sentido tan evidente es que esos objetivos pueden ser visibles. Pero tienes que tener en cuenta que hay un tipo que se ha demostrado que existe y que era un charlatán y que estaba en problema con la justicia y que había robado y que quería era reivindicarse con un texto. Entonces, darle una objetividad al relato de ese tipo es también un poco como si lo hubiera mandado a escribir el rey, y el rey no lo mandó a escribir. Además de que hay unas mediaciones, es decir, lo que él dijo, lo que Sigüenza dijo que él dijo, lo que el impresor imprimió que Sigüenza dijo. Entonces, eso es lo que es interesante, ver esas distintas mediaciones posibles sobre esos objetivos y cómo esos objetivos
se van viendo en distintos niveles históricos, políticos, geográficos. ¿Sí? Don Sí, Juan. profesor, ya lo que observo es que, digamos, yo al, al plantear el objeto de estudio, o sea, en términos de los objetivos del texto, o sea, no era la forma de plantear lo que quería hacer, porque lo que quiero hacer en realidad sí va más por la línea de la representación de los conflictos imperiales, pero por alguna razón lo tenía como muy en términos de los objetivos, Yo lo entonces que te propondría, sí, sería como hacer ese cambio en la formulación del objeto de estudio, pero en cuanto a lo que voy a hacer en verdad, sí lo tengo. O sea, era cuestión de esa formulación. ok, que puede hacer pensar a tu lector que lo que tú vas a preguntar no tiene una respuesta adecuada. En ese sentido, lo que yo te recomendaría hacer es traducir esa variable grande de conflictos interimperiales en 2 o 3 cosas más observables. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda individual de un proyecto? Bueno, me encanta entonces tratar de hacer en los 40 minutos que nos quedan un balance de problemas teóricos, críticos o problemas historiográficos en los textos que ustedes, a los textos a que ustedes se acercaron sin que yo estuviera frente a ustedes. Estaba yo, pero no era yo. Es decir, ¿qué se le podría preguntar a estos textos? ¿Qué cosas tienen estos textos para decir que no necesariamente se han abordado? Yo pienso que el texto más complejo de los que hemos revisado recientemente es el Códice Florentino, eh, por muchos motivos. Eh, y en un nivel, en el nivel más básico, tendríamos que pensar que yo en ningún momento les dije que estábamos estudiando la historia general de la Nueva España de Bernardino de Sahagún. Siempre me referí al manuscrito, les presenté el manuscrito. ¿Ok? Entonces, allí tenemos 2 formas culturales distintas. El manuscrito y el libro impreso. El manuscrito es mayoritariamente un producto cultural anterior a la invención de la imprenta, pero en el caso de las Américas, en que el acceso a la imprenta es tan limitado, había 3 o 4 imprentas, hubo 3 o 4 imprentas prácticamente en todo el continente y hubo territorios que nunca tuvieron imprenta. Chile nunca tuvo imprenta durante el periodo colonial. Venezuela, la Capitanía General de Venezuela, nunca tuvo una imprenta durante el periodo colonial. La idea de manuscrito es muy distinta cuando lo analizamos como un mecanismo autónomo de, ¿cómo diría? Como un texto autónomo y no como un texto previo a la publicación de un libro. Es decir, nosotros hoy en día tendemos a pensar que un manuscrito es algo que después se va a convertir en un libro. Pero ese no es el caso durante el periodo colonial. Es decir, los manuscritos existen en sí y circulan de por sí. Es decir, que el libro de Sahagún no fuera publicado hasta 1829 no quiere decir en ningún caso que el Códice Florentino no hubiera circulado.
De hecho, recuerden que cuando hablamos del Códice Florentino, decimos que es la mejor copia existente del libro de Sahagún, lo que quiere decir que no es la única copia existente. Y tenemos en el periodo colonial, y esto sucede hasta el siglo XIX, una gran industria manual de producción de manuscritos, que está, digamos, supliendo el acceso, las complejidades del acceso económico, técnico, de la censura a la imprenta. Es decir, todo el mundo no podía acceder a la imprenta, pero había mucha gente que podía escribir y circulaba su escritura en forma manuscrita. Entonces, a veces pensamos, si no está publicado, no circuló. Error de los errores. ¿Ok? La forma manuscrita no niega la circulación de los textos. Y es muy importante que ustedes observen en cada caso de estos textos que estamos estudiando la distancia que hay entre la fecha de escritura y la fecha de publicación. Y generalmente esa distancia temporal indica dificultades políticas de esos textos o funcionalidades políticas. Textos que no querían ser circulados y textos que se les facilitó la circulación. Recuerden cuando hablamos de la brevísima relación de la destrucción de las Indias, es un libro que Bartolomé de las Casas termina de escribir en 1542 y ya está publicado 10 años después, en 1552. Para esa época, eso es una cosa inaudita, que un libro esté publicado 10 años después de, es decir, era un libro importante políticamente y que hubo muchas fichas que se movieron a nivel de la jerarquía de la iglesia para que ese libro se publicara. Sin embargo, en el Códice Florentino tenemos todo lo contrario. Tenemos un libro que se termina de escribir supuestamente o que se escribe entre 1540 y 1585 sin tener una exactitud, pero que no se publica hasta 1829. Entonces uno se pregunta, ¿por qué un libro como la Historia General de la Nueva España de un sacerdote que además era profesor de una universidad colonial y que tenía un propósito tan noble y tan fiel con el Imperio Español, no es publicado hasta 1829? Eso nos está denotando, ¡ay, se perdió! No, no se perdió. Sencillamente es un libro que, como el propio libro 12 del Códice Florentino indica, es problemático en el sentido en que está dando una versión de la conquista distinta a la de los españoles, donde está hablando de la industria militar de los mexicas, donde está recogiendo todo el saber de los mexicas cuando otros sacerdotes simultáneamente están tratando de destruir todas las formas escritas o pictográficas que dan testimonio de esa cultura. Y además está empoderando a estas personas que eran nobles de los derrotados, que tenían cargos políticos en el anterior régimen y que a partir de la recuperación de su memoria se están fortaleciendo como una clase política, como una clase intelectual. Yo creo que son preguntas que debiéramos hacernos. Hay preguntas que ya están respondidas. Por ejemplo, la pregunta sobre la traducción.
¿Por qué tenemos una traducción en 3 lenguas? ¿Por qué a alguien se le ocurrió hacer una traducción en 3 lenguas? Yo creo que ustedes saben la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué? Ana Cristina, de cámara abierta. Profe, si mal no lo recuerdo, usted nos decía que porque era una forma de comparar la realidad de lo que estaba escrito por los nahuatl en su letra materna, porque había muchas alteraciones en la traducción hecha por Sandoval. No recuerdo mal. Por Sahagún. Eso, Sahagún, profe, estaba pensando. Ahora devolvemos un momentico el video y lo cambiamos. Es decir, nosotros olvidamos, muchachos, la gente sobrevive como puede y nosotros somos especialistas en juzgar a la gente del pasado. Nos hemos vuelto especialistas en juzgar a toda la historia de la humanidad y lo malo que han hecho la gente en la historia de la humanidad. Y así mismo nos van a juzgar a nosotros. Sin embargo, tengan en cuenta que, como digo, la gente hace lo que puede y sobrevive como puede. Y a veces la gente para sobrevivir tiene que colaborar o tiene que ceder o tiene que negociar. Y recuerden que el título que yo le di a esa unidad en el curso incluye precisamente la palabra negociación. Ok, los españoles fueron bastante respetuosos con las clases privilegiadas de los pueblos derrotados. Se casaron con princesas indígenas, le dieron educación a los sobrevivientes, en algunos periodos trataron de evangelizarlo en sus propias lenguas, y todo eso hace parte de unas estrategias de dominación que ya ellos habían usado en otras partes antes de América. Ahora, pensar que los sabios nahuatls que participaron en la redacción del Códice Florentino eran unos pendejos ignorantes que se estaban dejando utilizar por Sahagún es ser muy pendejo e ignorante. No les estoy diciendo pendejos e ignorantes. ¿Ok? Es decir, supuestamente Sahagún cree que los está usando, pero lo que demuestra la diferencia entre el texto nahuatl y el texto español, evidencia que se evidencia cuando traducimos a una tercera lengua, en este caso el inglés, es que ellos estaban agenciando su memoria y que no necesariamente estaban diciendo lo que Sahagún quería que dijeran. Y que Sahagún no estaba diciendo necesariamente lo que ellos estaban diciendo, sino que Sahagún estaba haciendo una traducción cultural también conveniente a los objetivos de su libro, que no pretendía necesariamente ser fiel a lo que los sabios nahuatl decían. Es decir, buena pelea. Imagínense que viniera el fantasma de Sahagún y vinieran los fantasmas de los sabios nahuatl a pelear por las infidelidades mutuas que cometieron entre ellos a la hora de escribir lo que son en realidad distintas versiones de un mismo texto o distintos textos en algunos casos. Sin pasar por alto que cuando ellos incluyen toda esta parte representativa y magológica, es otro lenguaje. Es decir, que no hay solo nahuatl y español, sino hay nahuatl, español y representaciones pictográficas o como se llamen, no es mi fuerte, la historia de las lenguas, pero ahí hay un lenguaje gráfico donde los símbolos tienen significado. ¿Ok? No es un dibujito que acompaña al texto.
Y eso evidentemente daría para otro campo de estudio totalmente distinto que requiere de una experticia diferente. ¿Okay? ¿Alguna pregunta sobre el Códice Florentino? Bueno, entonces, si les parece, continuemos con De Instauranda Etiopum Salute de Alonso de Sandoval, que ya es un texto del siglo XVII temprano, publicado en 1627. Ana Cristina, creo que eres tú, Ana Cristina. No estoy seguro si eres tú o no eres tú. Tu comentario, Ana Cristina, de, de este texto. ¿Serás tú? ¿Hay alguna reacción mía en tu comentario? Sí, profe. ¿Qué reacción hay? Me encanta. Bueno, ¿puedes leer tu comentario? Bueno, profe, regálame un momento. Bueno, mientras Ana Cristina se va preparando para leer, les quiero recordar una cosa. De Instauranda Etiopan Salute, se publicaron 2 ediciones en su tiempo. Es decir, eso es bastante inaudito también. 2 ediciones, no recuerdo ahora la fecha exacta, están en los materiales que les he compartido, pero son 2 ediciones que se publican muy cerca una de la otra. Entonces, es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿A quién le interesaba o qué utilidad tenía este libro para que alguien o una institución quisiera tener tan pronto otra edición? ¿Ya estás lista, Ana Cristina? Sí, profe. El comentario del taller. ¿Cierto? El comentario del taller no, el comentario del texto. Ah, pero fue en el taller que me reaccionó, profe. Bueno, el texto, está bien. En el primer capítulo del libro de Instaurada Attemptio Salute, 1627, Sandoval realiza una descripción detallada de la organización histórica y división geográfica de las consideradas las 4 regiones del mundo por los europeos: América, Asia, Europa y África, enfocándose principalmente en la última de estas. Se dedicó a detallar los modelos de organización y división de los imperios, reinos y tribus de lo que reconoce como Etiopía. Cabe resaltar que en un inicio Sandoval señala buscará proyectar de la manera más precisa y verídica la constitución e historia territorial de la región, tomando como influencia lo más cierto de los escritos sobre esto realizados con anterioridad por escritores católicos. Así, se concentrará en la descripción de lo que constituye y determina a la Etiopía occidental o interior, donde enfatizará se encuentran ubicados la mayor cantidad de reinos de los negros etíopes que reconoce como bárbaros por el cabo, negros atesados y de cabello retorcijado. Sandoval, 1956, página 19. Así Sandoval describirá de manera enfática y despectiva la organización de las poblaciones negras al tiempo que afrentará las costumbres de estos. En el capítulo 2, el autor se propone profundizar en las teorías existentes que traten sobre las problemáticas del origen, del color y la genética de los negros. En esta medida, Alonso de Sandoval abre este capítulo resolviendo la incógnita alrededor de la determinación del nombre etíope y su relación con los negros. Para esto, recurre a la citación de las Sagradas Escrituras y a Plinio, determinando que se ha de referir a los negros como etíopes por el origen mismo de la palabra que ha de provenir del término quemar. Toma la denominación de etíope, hijo de Vulcano, viene del verbo cremo, que significa cremar, y así
tanto monta decir etíopes que hombres de rostro quemado, por las cuales razones conviene nombremos a todas las naciones de color negro etíopes. Sandoval, 1956, página 20-21. Así luego proseguirá descartando, citando y detallando entre las diferentes teorías de diferentes pensadores que buscaban dar sentido a la naturaleza de los negros, resaltando entre estas la teoría de la imaginación, que más que todo se refiere a que las características físicas de los descendientes estarán determinadas por los pensamientos o imaginaciones de los padres al momento de concebirlos. Igualmente tomará a consideración las condiciones climáticas calurosas como causantes de los caracteres fenotípicos de los etíopes. Calor que está en la superficie del cuerpo, que abraza y que quema la cutis. Sandoval, 1956, página 25. Sin embargo, encuentra mayor simpatía en la teoría religiosa, con la que da razón a que tanto el color de la piel negra como la condición de esclavitud de estos se deberá a una maldición divina en la descendencia de Cam. Así, en el capítulo 3, Sandoval inicia determinando a la población negra etíope como portadores de una naturaleza monstruosa. Determinación que sustenta únicamente en la comparación con los rasgos físicos de estos con los de los europeos. En esta medida, haciendo referencia a Aristóteles, expresará que para comprender el origen de la generación de monstruos, Sandoval, 1956, página 29, se remontará al hecho de no haber alcanzado la perfección, por tanto, se someten a un pecado de naturaleza, con que por defecto sobra no adquiere la perfección que el viviente había de tener. Sucede este pecado muchas veces por defecto de materia, y así suele salir el animal sin brazos o sin pies. Sandoval, 1956, página 29-30. Así, siguiendo con esta idea, Sandoval expresará que esta característica monstruosa de los etíopes corresponderá también a la combinación de estos con los animales, cosa que para este autor y demás religiosos no era más que actos demoníacos impuros y de brutalidad de los negros que los volvía defectuosos. Pues siendo así, ¿qué mayor defecto puede haber que salir el hombre con forma de animal bruto y degenerar de su perfección y nobleza? Sandoval, 1956, página 34. Pero ese comentario no tiene 200 palabras. El comentario tiene como 600. Ana María, excelente comentario. Primero muy bien escrito y además creo que muy bien estructurado con respecto a las partes que les pedí leer, porque es un libro extenso. Yo les preguntaría ahora, retomando, ahorita yo le decía a Juan Sebastián, creo que eso de buscar los propósitos del libro no es muy realista, pero yo ahora les preguntaría, ¿cuáles creen ustedes que fue el propósito de un libro como este? ¿Son evidentes? ¿No son evidentes? ¿Qué tipo de libro es este? ¿Cómo lo clasificamos? ¿Por qué se hicieron 2 ediciones? ¿Quién se encargó de que se hicieran? Nicole. Pues respecto a lo de las ediciones, no sé, pero al propósito yo me atrevería a intuir que puede ser por la necesidad de justificar la esclavitud a la que se sometió a los negros con una justificación divina del cristianismo. ¿Puede ser? Nicole, ahí no hay una justificación porque él propone más de una teoría. Él dice que hay una teoría que tiene una teoría climática que tiene que ver con que se quemaron. Hay otra teoría que tiene que ver con la que acaba de mencionar Ana Cristina, la teoría de la imaginación. Y habla y dice, o porque Dios los creó así, y esa es la teoría que él acepta. Esa es su tercera teoría. No, pero yo me refiero a la esclavitud como tal, porque al final ellos... A la esclavitud.
de Y de la iglesia y su misión evangelizadora y no sé qué. O sea, es como ya. que esta parte en específico de pronto era como para justificar que lo que nosotros estamos haciendo está bien. O sea, ellos están destinados a eso, ¿sí? Como que de pronto puede ser por eso. Bueno, a ver, estoy de acuerdo contigo en que hay una justificación de la esclavitud, pero no es porque nadie estuviera poniendo en duda la esclavitud. Es decir, la esclavitud es un valor aceptado en el siglo XVII. Es decir, nadie está poniendo en duda la esclavitud. Él, digamos, en esos aspectos, él la está explicando como si estuviera haciendo ciencia. De hecho, está haciendo ciencia de acuerdo a la forma de crear el conocimiento de su época, pero él no necesita defender la esclavitud porque la esclavitud es una institución legal existente, predominante. El rey tiene esclavos, las órdenes religiosas tienen esclavos y en el siglo XIX los negros tienen esclavos. ¿Ustedes sabían eso? Todo el que tuviera dinero para comprar un esclavo podía comprar un esclavo. Y es una cuestión, no es una cuestión ética, no era una cuestión ética, no era una cuestión ideológica, era una cuestión económica, era como comprar una máquina, un aparato. ¿Ok? Entonces nosotros no podemos ser presentistas a la hora de estudiar un texto del siglo XVII donde no hay ningún cuestionamiento moral sobre la esclavitud, ¿verdad? Pero este libro tampoco es una justificación de la esclavitud. Porque no había nadie, ¿para qué voy a justificar algo que nadie está cuestionando? La esclavitud no se va a cuestionar hasta el siglo XVIII con los filósofos franceses, que además tenían esclavos. Escribían ensayos contra la esclavitud, pero tenían esclavos. Hagamos un poquito de trabajo biográfico porque aquí es importante. ¿Quién era Alonso de Sandoval? ¿Quién era Alonso de Sandoval? Aquí en mi comentario puse que era un religioso jesuita, pero creo que esa información no es suficiente, así que voy a ampliarla. No, eso es suficiente, Nicole. Ah, ok. Era jesuita. Los jesuitas son la orden más poderosa de la iglesia durante todo el periodo colonial de dominación en las Américas. Muy cercanos a los papas, muchos papas fueron jesuitas durante ese periodo, siglo XVII. Los jesuitas estaban en auge. Las distintas órdenes religiosas se habían distribuido el mercado, por decirlo de alguna manera. Entonces, los jesuitas eran más que todo, eran una orden educativa, educadora, y también era una orden evangélica. La orden de Santo Tomás era básicamente una orden educativa. Tuvieron las primeras universidades del Nuevo Mundo antes que los jesuitas le hicieran la competencia. Entonces, Antonio de Sandoval era el director del Colegio Jesuita de Cartagena, no era cualquier jesuita. Él era el que decidía en la institución educativa más importante de los jesuitas en Cartagena en el siglo XVII, donde se formaban, entre otros, los nuevos sacerdotes jesuitas. Pero además de eso, nuestro Alonso de Sandoval no es tan importante como el que él parió. ¿Ustedes saben a quién parió Alonso de Sandoval? A San Pedro Clavel.
Alonso de Sandoval fue el maestro y confesor de San Pedro Clavel, que es uno de los primeros santos jesuitas y que fue canonizado así, fast. Revisen el proceso de canonización de San Pedro Clavel. Nos olvidamos de Antonio de Sandoval, pero San Pedro Clavel nos hacemos fotos con su estatua. El santo de los esclavos. Es decir, eso no me suena a querer justificar la esclavitud. Muchachos, este libro nos cuesta a veces entender no su significado, pero su propósito. ¿A qué se dedicaban los jesuitas en Cartagena? A evangelizar. ¿Quiénes estaban sin evangelizar? Ana Cristina, ¿qué murmuras? Pues los negros esclavos y los indios. Exacto, porque todos los demás eran cristianos europeos que venían de Europa. Ya estaban, no los podían evangelizar, ya estaban evangelizados. Entonces, como cuenta una excelente novela como La Ceiba de la Memoria, que creo que Juan Sebastián la menciona en su comentario, pone cara de que no se acuerda, pero yo sí lo leí en tu comentario y no me lo niegues. Si lo borraste, lo vuelves a escribir. Los jesuitas llegaban al puerto así como unos chulos a que llegaran los negros esclavos en barco no lo dejaban ni tomar agua, pero los evangelizaban. ¿Verdad? Porque tenemos que tener en cuenta una cosa. La esclavitud es una institución económica plenamente aceptada. Los jesuitas tenían esclavos. A los jesuitas no les importaba el cuerpo de los esclavos porque el cuerpo les pertenecía a los dueños de los esclavos. Ellos no podían hacer nada con los cuerpos de los esclavos. Entonces su único propósito era la salvación del alma de los esclavos. Y por eso la importancia de los procesos de evangelización. Recuerden que Sandoval cuestiona muy fuertemente el tema de que ellos eran mal bautizados, que cuando los capturaban o los montaban en los barcos en África, los bautizaban mal, con agua sucia. Y entonces dice que esos procesos de bautismo y de evangelización no eran válidos. Entonces ellos querían hacer un buen trabajo de evangelización. Eso era lo que les correspondía a ellos. Esa era su responsabilidad como orden religiosa de la iglesia. Velar por el bienestar del alma después de la muerte. Eso nos podrá sonar todo lo hijueputa que nos quiera sonar, pero es una creencia muy importante de todas las religiones cristianas. Es decir, podemos pecar, pero en el momento que nos arrepentimos ya tenemos la vida eterna. Entonces, si hoy lo seguimos creyendo tanto, no me asombraría de que en el siglo XVII era una práctica tan extendida. Al punto de llegar a esa problemática de que estas personas eran usadas como herramientas económicas hasta que se morían, y se morían muy rápido porque eran usadas muy intensivamente sin tener en cuenta sus necesidades de alimentación, de salud, de vivienda, etc. Y entonces, ¿para qué serviría un libro como De Instauranda Etíope Salute? Alguien por allí tradujo el título, no lo recuerdo, es como la salud espiritual de los etíopes, es como se lo traducen, algo así.
¿Para qué servía un libro como este? ¿Por qué este libro tuvo 2 ediciones tan rápido? ¿Cuál era el propósito de este libro? Fíjense en algunas cosas que el libro presenta. Primero, presenta una geografía mundial, pero una geografía mundial racializada. Es decir, una geografía de donde hay negros. Europa no es incluida en esa geografía porque él considera que no hay negros en Europa. Entonces Europa no hace parte de la descripción de ese mundo que él hace. Ese es el primer capítulo. La geografía de donde hay negros. ¿De dónde vienen los negros? ¿Okay? Estoy hablando en el lenguaje del libro. Luego trata de entender por qué son negros y la relación que hay entre que sean negros y las formas de su cultura con su condición de esclavizados. Y para eso introduce las 3 teorías, la teoría del cambio climático, se quemaron porque viven en el trópico, la teoría de la imaginación, piensa en un negro, sale negro. Esa era la manera en que en el siglo XVII se justificaban los cachos. ¿Okay? Cuando iban a justificar un cacho en el siglo XVII, decían, no, es que fue la teoría de la imaginación. Y finalmente esta concepción cristiana de que, bueno, Dios quiso que fueran negros, ¿verdad? Pero allí también se introduce la hipótesis bíblica de que los negros son hijos de no sé quién, el hijo maldito que vio desnudo a Noé, y entonces debido a esa maldición, la Biblia dice que sus hermanos pueden esclavizarlo a él y a sus hijos. Es decir, hay una explicación bíblica de la esclavitud que puede hacer pensar que hay una justificación de la esclavitud. Ahora, en el otro capítulo, y esto es muy curioso, es decir, tenemos mucho Aristóteles, tenemos mucho Plinio, eso es propio de la construcción del conocimiento en los siglos XV, XVI y XVII. Es decir, lo que no esté publicado en un libro no puede servir para construir un nuevo conocimiento. Es decir, si yo quiero escribir sobre un tema, me puedo basar solamente en lo que las autoridades han dicho antes que yo. No es muy distinto a lo de los antecedentes críticos, ¿ok? Pero Alonso de Sandoval introduce una muy importante modificación del sistema de autoridades al citar anécdotas, testimonios y cartas de tratantes de esclavos, de evangelizadores contemporáneos que han estado en África y que han estado en las Américas. A nadie en esa época se le hubiera ocurrido que eso era válido epistemológicamente, pero él pone en el mismo nivel a Plinio con el cazador de esclavos con el que habló y le contó de esas culturas y que no sé qué. Recuerden que eso sucede en el libro. Es decir, eso epistemológicamente es muy importante. Pero aparte de eso, él propone un libro que es básicamente enciclopédico en el sentido de que quiere recoger todo el saber existente sobre los etíopes, es decir, sobre las personas negras hasta ese momento. Por eso le sirve tanto lo que dice la Biblia como lo que dice Plinio como casos concretos que le han contado otros sacerdotes, como el caso de la niña blanca de María la Baja, o no me acuerdo cuál es el pueblo, que son casos muy interesantes porque nos remiten a una geografía muy cercana a nosotros. La niña, que todos eran negros, pero la niña era blanca, ¿verdad? Es decir, va a la casuística, al ejemplo, y ya allí está usando un método prácticamente
científico. Yo diría que es un método científico del siglo XVII, el estudio de casos. ¿Quién va a negar que hay unos casos que son observables y que están reportados, que alguien ha hablado de ellos, gente con cultura, como un sacerdote, y ha reportado de que eso existe y que lo vio hoy, ¿verdad? Ahora, aunque no lo crean, bueno, otra cosa, me quedan 5 minutos. Otra cosa que hacían los jesuitas bueno, especialmente en Cartagena, me imagino que en otras ciudades también, era comprar esclavos, es decir, personas negras esclavizadas de distintas culturas africanas. Y lo hacían porque ellos tenían una escuela inmensa de traductores de lenguas africanas que les permitían hacer el trabajo de evangelización en distintas lenguas. Si era Congo, si era Arará, si era Yoruba. Entonces, hay una intención de poder comprender a este sujeto esclavizado evangelizable en relación con sus características culturales y lingüísticas específicas, con el único propósito de poderlos evangelizar mejor. Entonces, ni ustedes ni yo, que no sabemos nada de eso, los que saben dicen que de Instauranda Etiopan Salute es un manual de evangelización. Ese es su propósito, esa es su función. Era un manual para evangelizadores. Los sacerdotes traían su manual debajo del brazo. ¿Qué dice sobre los arará? ¿Qué dice sobre los no sé qué? Es decir, era un conjunto de saberes necesarios para que los evangelizadores de personas esclavizadas pudieran hacer bien su trabajo sobre la base del conocimiento acumulado sobre África, sobre los africanos y sobre la esclavización hasta 1627. Es decir, es un manual que tenía un uso práctico, que no pretendía crear nuevo conocimiento, sino trataba de ser un libro útil que pudiera servir en ese proceso tan acelerado de evangelización, porque llegaban barcos y barcos. Cartagena fue el barco que más personas esclavizadas recibió de todo el continente americano. Eso era un barco detrás de otro barco. A veces había 5 barcos en puerto antes que pudieran desembarcar. Entonces ellos tenían una industria de la evangelización. Yo me refiero a eso en el programa como bueno, no lo uso ahora. Bueno, sí, lo utilizo en el título. Tecnologías de salvación. Es decir, ellos estaban especializados en salvar almas. En este caso, almas de personas esclavizadas. Entonces, entre más producción había de personas esclavizadas, ellos tenían que hacer un trabajo más sofisticado para poder hacer su trabajo, que era evangelizar, y que estas personas no murieran sin ser cristianas. Y ellos sabían que los iban a matar muy pronto con el trabajo excesivo. Muchos llegaban muertos, de hecho, por las condiciones de transporte. Entonces, yo sé que puede ser chocante interpretarlo de esa manera, pero eso es lo que hay. Esa es la realidad del siglo XVII y esa es la realidad de la esclavitud hasta finales del siglo XIX. Y nos vamos a enfrentar con otros textos vinculados al tema de la esclavitud, como la autobiografía de Juan Francisco Manzano en el siglo XIX. Pero digamos, este es como, yo considero que este es el primer texto
de una tradición en que las personas esclavizadas aparecen como objeto de la escritura. Es decir, no son ellos los que escriben, pero ellos se convierten en el tema de la escritura. ¿Ok? Es decir, aparecen, son visibles, son importantes si se escribe de ellos. ¿Ok? Hay una importancia del tema de la evangelización de personas esclavizadas que es correspondiente a la importancia que la esclavitud adquiere en el siglo XVII, ¿verdad? Entonces, es un libro, además escrito en Cartagena, es un libro sobre el que saldría una tesis bien interesante, una tesis de grado bien interesante. 5:10 de la tarde, les quiero recordar que a partir del día, bueno, que el sábado tenemos el taller de presentación de ponencias al cual ustedes están gratuita y cordialmente invitados. Es este sábado desde las 12 a las 2. Va a ser, lo pueden ver en el Facebook Live de Crítica Práctica, Práctica Crítica, un coloquio, o en el portal de YouTube del coloquio. Yo creo es la tercera versión del coloquio. Creo que va a ser una excelente versión, partiendo de los excelentes conferencistas que ya tenemos confirmados, y de que tenemos a Edmundo Paz Soldán, uno de los más importantes escritores latinoamericanos de este momento, como primer escritor invitado del coloquio. Creo que sería una gran oportunidad para ustedes estar lo más cerca posible de eso, y la manera más cerca posible en este momento es presentando propuestas de ponencia. Ya ustedes tienen unos resúmenes elaborados, van a recibir una retroalimentación sobre ello, y tanto que se animen con su trabajo de crítica o con su trabajo de corriente. Vamos a leer con mucho interés las propuestas que ustedes tengan. ¿Ok? Me encantaría que se decidieran. El formulario va a abrir, creo que el día 11 o 12, y va a estar abierto como 10 días. Ya lo compartiremos cuando esté abierto. Y lo único que tienen que compartir es un título y un resumen de entre 150 y 200 palabras. Y luego, para la primera semana de noviembre, tener una ponencia de 6-7 páginas. De eso es lo que se trata. Es una experiencia bien interesante. Hemos venido trabajando durante 2 años en eso. Es la tercera versión. Está bastante consolidado. Ojalá que ustedes puedan ser los organizadores del coloquio del año que viene. Si yo soy su profesor de cuarto en Crítica Literaria 2, pero de verdad que los invito muy especialmente a que guarden sus miedos y se atrevan a mandarlo a ver qué pasa. De verdad que esperamos tener propuestas de ustedes. En algún momento fue obligatorio en tercer semestre. En el 2019-2 era obligatorio para tercer semestre enviar propuestas de ponencia. Pero bueno, lo reconsideramos, ahora es opcional. Esperamos contar con ustedes. Y nos vemos mañana en nuestro curso de crítica. Gracias, profe. Juan Sebastián. Profesor, ya antes de que nos vayamos, me quedo un poquito preocupado, porque ahora que, digamos, reformulé el objeto de estudio, digamos, eso tiene unas implicaciones o en el estado de la cuestión, que ahora que ya voy a hacer la corrección, pues ya pues entrará esa reformulación. Pero en el resumen, me preocupa porque acabamos de hacer la entrega del resumen y ahora que toca hacer esa reformulación, pues... Bueno, eso se reflejará cuando tú incluyas el resumen en el artículo.
aquí nada es para siempre, entonces no te preocupes. Son etapas y cada etapa va incluyendo los cambios de la etapa anterior. Por eso es un proceso. Y espero que te quede bien para que lo mandes al coloquio. Bueno, muchachos, muchachas, muchas gracias. Nos vemos mañana. Listo, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, Catherine.